A Estados Unidos no les va a gustar esto, y es que resulta que ayer en Colombia se celebraron elecciones presidenciales en primera vuelta, y los finalistas para la segunda vuelta son dos personajes que son afines a la idea de López Obrador. Esto es interesantísimo porque vemos cómo el presidente mexicano ya empezó a influir en la política de otros países y sin siquiera meterse, claro, entrometerse, pero sí, claro, queda muy evidente el buen manejo y gobierno que ha hecho el presidente para mantener, por ejemplo, la economía sin problema, la inflación, el tipo de cambio y bueno, también buscar respeto a Estados Unidos. Y bueno, Colombia siendo una especie de colonia, por así decirlo, estadounidense de Estados Unidos, donde siempre han influido muchísimo los gringos, y bueno, pero han llevado a los colombianos realmente a tener, muchos problemas de todo tipo de inseguridad económicos, de inestabilidad política. Bueno, pues sucede que ahorita los dos aspirantes proponen, por así decirlo, llevar la 4T a Colombia. Eso significa que, por así decirlo, la derecha ya perdió, el neoliberalismo ya perdió, Estados Unidos ya perdió, porque ahora van a votar. Pero es increíble, dos personajes que coinciden y admiran a López Obrador. Y vamos a ver, así fueron las elecciones el día de ayer de Colombia, ¿no? Repito, son elecciones de dos vueltas. O sea, en la primera vuelta, ganó Gustavo Petro, sacó 40.32%. Ese señor Gustavo Petro es el candidato afín de izquierda, el más reconocido. Salió Rodolfo Fernández en segundo lugar con 28.15%. Este es alguien que acaba de salir a la política. Es un empresario, pero que nada más fue alcalde por 3 años, pero le dicen como que es el Trump colombiano, aunque no tiene las ideas de Trump. Pero es un, pues por así decirlo, advenedizo. Y el candidato de Estados Unidos, Federico Gutiérrez, y también del uribismo y del propio neoliberalismo, Federico Gutiérrez quedó eliminado con 23.91%. Pues es, por así decirlo, el Felipe Calderón o el heredero de Felipe Calderón. Queda eliminado, ¿no? La ultraderecha. En aquel momento, bueno, se va a acelerar una segunda vuelta entre los dos finalistas, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y bueno, ya Fico Gutiérrez, que es bueno, el candidato de ultraderecha, dice que le va a dar todo su apoyo a Rodolfo Hernández. Pero bueno, ¿cómo son las ideologías? Por ejemplo, desde hace mucho tiempo, Petro y López Obrador pues son vistos muy similares, ¿no? Petro también lo ven así en Sudamérica, ¿no? Desde buen rato ya tienen también mucho tiempo buscando el poder en Colombia y bueno, ha enfrentado campañas de odio, de segmentación, de estigmatización, de fobias basadas en el comunismo, el castrochavismo y todo ese tipo de cosas que siempre le dicen a López Obrador, que es un peligro para Colombia, que esto y que lo otro, a pesar de que Petro, como López Obrador, ya tuvo también experiencia en un gobierno de una ciudad. Y bueno, se moderó, no llegó igual como López Obrador al radicalismo extremo, como, bueno, siempre dicen que van a llegar. Pero lo cierto es que, por ejemplo, Petro tiene, ya viendo sus propuestas muy similares a López Obrador, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, dice el Centro Nacional de Consultoría de Colombia reveló que Gustavo Petro tiene ventajas, pero bueno, le va a dar prioridad a indígenas, mujeres, adultos mayores, entre otros. Petro ha expresado su preocupación por las minorías y entre sus propuestas están el integrar a las diversas etnias regionales y pueblos. También la repartición de recursos es otro de los temas. Para jubilados y personas de tercera edad propone la creación de un fondo nacional que ayude económicamente al mencionado sector, o sea, pensiones para adultos mayores, como sucede. Para atender el desempleo, va a sacar el Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Genera oportunidades al Estado a quienes no lo encuentran en el sector privado. Entonces, se ha visto siempre a Petro como una persona muy afín, ¿no?, a López Obrador. No solo eso, por ejemplo, vamos a ver qué dicen la ultraderecha de Petro. E incluso este personaje es muy cercano a Álvaro Uribe y Iván Duques, por así decirlo, el Claudio X González por allá. Y vean lo que dice de Petro y cómo lo compara con López Obrador. Tal vez el principal problema de un eventual gobierno de Gustavo Petro sería su ineficacia. Y si quisiera utilizar un símil o una comparación, aunque no quiero mucho
fungir de analista político, sería parecido a lo que está ocurriendo en México con López Obrador. Alejandro Gaviria se llama, Alejandro Gaviria Uribe, ¿no? Fue exsecretario de Salud de Iván Duque. Bueno, así lo ven. Y lo cierto es que, bueno, ahorita que fue la segunda vuelta, muchos personajes dijeron, no, no es posible, ¿no? Ya la ultraderecha, ese es el problema de la segunda vuelta. La segunda vuelta es una trampa precisamente para evitar que llegue al poder las izquierdas, porque de esta manera, en una segunda vuelta, bueno, pues se puede hacer, como así es, una alianza muy fuerte opositora para intentar vencer a los candidatos de izquierda. Petro sacó 40 puntos, fue 2-1 al segundo lugar, y aún así no ganó, todavía tiene que ir en una segunda vuelta. Entonces, esa es una trampa, la verdad es que dejan ahí los neoliberales. Pero lo interesante es que, vamos a irnos, bueno, Petro sería el candidato natural de izquierda, que lo interesante es que Rodolfo Hernández, el segundo que quedó, es también muy afín a López Obrador. Y esto está muy extraño. Fíjense que el día de ayer sale Will Freeman, es un reportero de Estado estadounidense, pero que entrevistó a este personaje que muy pocos lo conocen. Y dicen, bueno, ¿y por qué quedó en segundo lugar? Y bueno, fíjense lo que dice este señor Rodolfo Fernández, que nadie lo conoce honestamente, sobre él, de Hernández. Dice, Hernández no nombró a Bolsonaro ni a Trump, pero sí elogió al presidente de izquierda de México, López Obrador, lo dijo en una entrevista hace ya en pasado marzo, que dice, cuando se trataba de López de México, enumeró a los presidentes en orden. Bueno, dice... desde la década de 1980 hasta López Obrador, calificándolos como una mafia de políticos, ladrones y asaltantes, los presidentes mexicanos, que traicionaban los intereses de los mexicanos hasta López Obrador. Entonces, ¿no ha podido hacer todo? Claro, dijo Hernández, pero corrigió los cimientos, está construyendo un edificio que puede resistir terremotos. Hernández prácticamente se prendió hablando de los índices de aprobación de AMLO. Cuando discutes con razón y la oposición no encuentra argumento, tienes un poder demoledor, enfatizó, ¿no? E incluso, quiero que escuchen, este es Rodolfo Hernández. Aquí quiero que escuchen, no la de López Obrador, pero quiero que escuchen exactamente lo que dice, porque es como si estuviera hablando López Obrador. Porque es que eso de Petro y de Uribe, Partido Liberal, Partido Conservador, izquierda, derecho, son mentiras. El hambre es hambre y se genera por la corrupción. El hambre es una consecuencia, el abandono, la falta de universidad, que les cobren el IFE a los chinos, al ICETES a los chinos más pobres. Todo eso es corrupción. Entonces, se trata de administrar el tesoro público con transparencia, con honradez, con austeridad. Si eso se da, vuelvo y repito, sobra la plata. Por eso nuestro eslogan es no robar, no mentir, no traicionar. Eso es lo que vamos a hacer en caso de que sigamos en esta lucha por imponer unas ideas políticas dentro del marco de la Constitución, la ley y el querer de todos los colombianos. No robar, no mentir, no traicionar. A ver. ¿Dónde hemos escuchado esto? Y ese es, repito, el otro candidato presidencial. No es Petro, es el otro personaje. La 4T, cuando menos en los discursos, cuando menos en lo que parece, pues está llegando allá a Colombia. Y el personaje de la ultraderecha, el de Estados Unidos, el que continuaría, ya fue derrotado. Ya fue absolutamente derrotado. López Obrador habló de las elecciones colombianas porque claro que les interesa. Y bueno, apenas hace la semana pasada, antes de estos resultados, esto fue lo que dijo sobre este tema. En fin, muy bien, deseo que las elecciones en Colombia transcurran sin violencia. En la medida de nuestras posibilidades,
de nuestras limitaciones. Deseamos que el pueblo de Colombia elija de manera libre y sobre todo en forma pacífica a su próximo presidente. Creo que los colombianos darían una vez más un ejemplo al mundo si las elecciones transcurren de manera pacífica. Quien esté apostando a la violencia en Colombia está actuando en contra de ese gran país y de ese extraordinario pueblo. Y bueno, sucede que no hubo violencia, afortunadamente, en Colombia. Bueno, cuando menos así, muy fuerte. Porque es que hablaron hasta atentar contra Gustavo Petro. O sea, ese era el verdadero problema. Pero bueno, no fue así. Y bueno, ganó 2-1. Pero el segundo lugar, como lo escuchamos, pues también tiene las mismas ideas de López Obrador. Y eso es interesante, ¿no? Cómo ya empezó a impactar esto, la 4T. Porque al final, el nuevo modelo económico que está fundando López Obrador, lejos del neoliberalismo, aún así es muy exitoso, ¿o no? ¿No está el dólar, no está el peso, más bien dicho, muy sólido? ¿No está la inflación controlada? ¿No está la gasolina también bastante controlada en medio del caos? ¿No hubo suficientes vacunas para todos? ¿No están construyendo obras emblemáticas sin pedir deuda? O sea, también los empresarios, los propios empresarios que pagan campañas contra López Obrador, a ellos les está yendo también muy bien, porque siguen vendiendo más y más, porque la gente tiene más dinero y ellos venden ese tipo de productos, como Chloe X González, de Kimberly Clark, vende un montón más ahorita, le está yendo súper bien. Esa es la realidad. Entonces, y es el modelo donde, por cierto, se pone un límite a Estados Unidos y ve todos que Estados Unidos al final no es el imperio antes que aplastaba y pulverizaba. Claro que lo puede hacer, pero ya no lo puede hacer tanto. Ya no es, también antes todo el mundo se le tiraba a los Estados Unidos, ya no lo es. Ya también ven cómo también ha ganado respeto nuestro país, después de tener muchos presidentes sumamente entreguistas. Y bueno, pues en Colombia han de pedir lo mismo también al colombiano promedio. O sea, viendo que las cosas con tanta vinculación a Estados Unidos solo ha hecho puro caos, bueno, pues es momento de cambiar. Y los candidatos presidenciales, pues también lo tienen claro. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.